la principal emergencia. Por una sencilla razón, vamos a revertir la muerte. Y eso tenemos que tenerlo claro, que es una entidad, la parada cardiorrespiratoria, tiempo dependiente. Todas las enfermedades que son tiempo dependiente, en muchas partes del mundo se les denomina códigos. Por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio, cuando ocurre en un hospital, se le llama código, ¿alguien sabe? Azul. No, código azul. Otros les dicen código Dr. House, por ejemplo. ¿Por qué ponen ese código? Porque tratan de no alterar a la gente que está en el entorno del área hospitalaria o de la parte clínica, y no los quieren poner ansiosos. Entonces, pero el código azul en general es el código de parada cardiorrespiratoria. En nuestro país, muchos hospitales y clínicas usan código azul. Hay el código ACV o ictus, el código IMA, el código sepsis. Todas las enfermedades que son tiempo dependientes generalmente están codificadas porque son protocolizadas. Entonces, cuando hablamos de un paro cardiorrespiratorio, hablamos de la máxima emergencia. Los adultos, lo más probable es que la causa del paro sea de origen cardíaco, mientras que en los niños lo más probable es que el origen sea de causa respiratoria. Por ejemplo, un niñito está jugando, un niñito de 1 añito, 2 añitos, y ¡pac!, se metió una cosa un cuerpo extraño en la vía aérea y hace un paro respiratorio. O un niño hace un problema neumónico o un SOA, paro respiratorio. Los adultos, lo más probable es que sea de origen cardíaco. Principal causa, infarto, IMA. Entonces, un paciente joven que hace un paro cardiorrespiratorio, lo primero que va a pensar que es un infarto o miocardio. La parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, su incidencia es más o menos 0.55 por cada 1.000 habitantes. Y la parada cardio intrahospitalaria es de 3.3 por 1.000 admisiones. O sea, si yo ingreso 1.000 pacientes al hospital, de esos 1.000, 3 van a ser, entre comillas, una parada cardiorrespiratoria en algún momento. El promedio de supervivencia para el paro extrahospitalario es de 6.4, solo dándole masaje cardíaco. Pero si a ese masaje yo le agrego un DAE, un desfibrilador automático externo, mi supervivencia puede llegar hasta 75%. ¿De qué va a depender? De la rapidez que lo tenga y operador dependiente, que lo sepan manejar. En el mundo, el ILCOR, que es el Comité de la Unión Internacional para la Resucitación, regula las normas. Cada 4 o 5 años se hace una revisión de todo lo que es la parada cardiorrespiratoria. La última es 2015. O sea, todo lo que podamos haber tenido del 2010, algunas cosas han cambiado, como vamos a ver ahora. El paro lo podemos definir como aquella situación clínica que cursa con una interrupción brusca, súbita, inesperada, que no pensaban que iba a pasar, y potencialmente reversible de la circulación y de la respiración espontánea. Es como que ahorita uno de ustedes se desploma, o yo me desplomo, y de repente hago paro. Es algo súbito, inesperado, no pensaban que esa persona iba a entrar en paro. A causa de esto se va a producir un brusco cese de transporte de oxígeno en la periferia y los órganos, y esta situación significa muerte clínica. ¿Qué es la muerte clínica? Es la muerte que la puedo revertir. ¿Hasta cuánto tiempo? 4 minutos. 4 minutos. Tengo 4 minutos para no dejar secuela al paciente que ha hecho un paro cardiorrespiratorio. En mi pequeña experiencia he visto varios pacientes que efectivamente han salido antes de los 4 minutos y efectivamente salen al íntegro, sin secuelas. Y cuando uno les pregunta qué sintieron, qué vieron, hasta ahora nadie me ha dicho que ve un túnel al fondo y una lucecita que lo salva. ¿Ya? No se acuerdan absolutamente de nada. Por lo tanto, el tiempo es crucial para la RCP. 4 minutos. Después de los 4 minutos ya puede haber un daño cerebral. Y si me demoro más de 10 minutos y yo lo logro sacar, puedo terminar el paciente con muerte encefálica. Muerte encefálica significa muerte.
Entonces la muerte clínica es la muerte aparente, la muerte que yo puedo revertir. La muerte biológica es la muerte permanente, la muerte encefálica. Es la muerte final. Por lo tanto, para enfrentar una parada cardiorrespiratoria, yo voy a aplicar un conjunto de normas que las denominamos reanimación cardiopulmonar. Esto nace desde Peter Safar en los años 60, King Howe, que crea el desfibrilador, se unen y ellos de una u otra manera, sin querer, establecen la reanimación cardiopulmonar, que empezó en una sala de operaciones. Peter Safar era anestesiólogo. Entonces la RCP se puede definir como un conjunto de medidas que están estandarizadas o protocolizadas, con un desarrollo lógico, secuencial, utilizadas en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio, cuyo fin es sustituir y luego reinstaurar la respiración y circulación espontánea. En resumen, podemos decir que la RCP es un conjunto de medidas encaminadas a evitar la muerte de aquellos a los que no les ha llegado el momento de morir, y nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, si un paciente hace paro, no vamos a dudar en reanimarlo. Cuando hablamos de RCP, entonces hablamos de una cadena de vida. Así, cuando hablamos nosotros de código sepsis, hay un código de resucitación en la sepsis. En la cadena de vida puede ser de una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria o extrahospitalaria. En el primer caso de la parada cardíaca intrahospitalaria, primero es la vigilancia y la prevención. Por ejemplo, si estoy en piso, yo puedo utilizar escalas para poder predecir qué paciente puede tener riesgos de un paro. Por ejemplo, hay una escala que se llama la escala de NEWS, N-E-W-S, NEWS, búsquenla, googleenla y van a encontrar. Y hay puntajes que dan para decir si este paciente tiene riesgo de complicarse en piso. Y ustedes con esa escala pueden decir, bueno, mira, este paciente lo estoy dejando ahorita, de repente se pone mal, hay que hacer una interconsulta a la UCI, a intermedios, o tomar alguna decisión en ese momento. El segundo eslabón en la parada cardíaca intrahospitalaria es el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a la emergencia. Es decir, reconozco que esté en paro. Vamos a ver cómo lo reconocemos. Luego viene el tercer eslabón, que es el RCP, masaje. El cuarto eslabón es la desfibrilación rápida. El quinto eslabón es el soporte vital avanzados y cuidados post-paro. En el caso de una parada cardíaca extrahospitalaria, primero es el reconocimiento y activación del sistema. El segundo eslabón es el masaje cardíaco externo. El tercer eslabón es la desfibrilación. El cuarto eslabón son los servicios de emergencia médicos básicos y avanzados. Y el quinto eslabón es el soporte vital avanzado y cuidados post-paro. Entonces, el diagnóstico del paro cardiorrespiratorio requiere de estos tres requisitos: el cese del estado de conciencia, de la respiración y del latido cardíaco. Si una persona pierde la conciencia, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer si alguien pierde la conciencia? O se desmaya, se desploma. ¿Qué es lo primero? ¿Qué harían? Corroborar que realmente se haya perdido el estado de conciencia y no sea una simulación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Puedes hacer estímulos dolorosos? No, antes del estímulo doloroso lo llaman, lo estimulan, lo mueven. Señor, señora, niño, niño, ¿qué ha pasado? A ver si responde. No es de frente ir a hacerle estímulos dolorosos, ¿no? El segundo, ¿cuál vendría a ser? Evaluar si hay circulación y respiración. Ya no se aplica lo que era antes el ABC, ¿no? Ahora es el CAB. El ritmo de paro cardiorrespiratorio pueden ser 4 ritmos de paro. 4 ritmos que me están diciendo que no hay contracción ventricular. Los 4 ritmos son, en 2 grandes grupos, los ritmos choqueables, que es la fibrilación ventricular, y la otra es la taquicardia ventricular sin pulso, y los ritmos no choqueables, que son la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Para poder yo llegar a ese diagnóstico, no voy a llegar con un diagnóstico clínico, necesito un monitor o monitor desfibrilador. Si yo no tengo ese monitor, yo no puedo decir si está en FB. Puedo sospechar, por ejemplo,
El 75% de las paradas cardiorrespiratorias en la calle son fibrilaciones ventriculares, pero hay un 25% que no. Un paciente que llega en paro por un trauma múltiple, lo más probable que sea una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, obviamente yo no puedo dejarme llevar por la estadística, tengo que tener la evidencia y para eso uso un monitor desfibrilador. ¿Qué significa fibrilación ventricular? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me lo podría definir? ¿Cómo podrían definir una fibrilación ventricular? ¿Qué dicen? ¿Dónde se originará la arritmia? ¿Dónde se originará la arritmia? A ver, ¿algún cardiólogo? El nódulo sinusal pierde la, digamos, el control, el comando, ¿y ahí? ¿Qué más? En una FA también pierde el comando, en una FARVA pierde el comando, en un flúter pierde el comando. ¿Quién toma el comando? En una fibrilación ventricular, su nombre lo dice, se origina en el ventrículo, pues se llama fibrilación ventricular. Pero en la fibrilación ventricular hay múltiples nódulos que estimulan el ventrículo. Todos descargan a la vez y nadie toma el comando. Entonces el corazón que hace esto va a hacer esto. Ustedes van a ver un corazón en fibrilación ventricular y van a decir, eso es una fibrilación ventricular. Se lo vamos a enseñar un día para que lo vean. El corazón está como convulsionando, temblando. Nadie toma el comando. Y el corazón obviamente no produce una contracción efectiva y por lo tanto no hay salida de sangre y por lo tanto está en paro. Es una fibrilación ventricular. En cambio, en la taquicardia ventricular se genera un ritmo ventricular permanente, pero el corazón no tiene la suficiente fuerza para impulsar sangre, porque no hay un periodo, ¿no?, que permite el llenado sanguíneo a nivel ventricular. Esos dos ritmos se pueden desfibrilar, o sea, los podemos revertir con una descarga eléctrica, se llaman ritmos choqueables. Y los ritmos no choqueables son la sistolia, es decir, que el corazón, nada, no se mueve, se quedó paralizado. El ventrículo, nada, no se mueve. Y la actividad eléctrica sin pulso, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo podrían definir una actividad eléctrica sin pulso? ¿Ya han pasado por cardiología? ¿Qué dicen? ¿Qué va a haber en el ventrículo? ¿Habrá estímulo eléctrico o no? Hay estímulo eléctrico, pero no produce contracción. Es como que si yo apagara ahorita las luces, dejo un cable libre y le digo, ¿pasa electricidad o no? Pasa, pero no produce luz. Lo vamos a ver de aquí. Para poder enfrentar en la parada cardiorrespiratoria aplicamos lo que se llama el CAB. Todos sabemos que la C es compresiones, que la A es vía aérea y que la B es ventilación. Pero como regla mnemotécnica la podemos ampliar de esta manera. La C dice, confirme usted si el paciente tiene riesgos. ¿Pregunta? Sí, disculpe, de las dos diapositivas anteriores, la taquicardia ventricular sin pulso se va a desfibrilar. Se va a desfibrilar, pero la actividad eléctrica sin pulso no. Ahora lo vamos a ver de aquí lo vamos a ver, no se preocupen. Era una cuestión introductoria, pero más o menos se puedan centrar. Saber quiénes son las que se desfibrilan y quiénes son las que no se desfibrilan. El CAB viene, la C, que en pocas palabras significa compresiones, pero como regla mnemotécnica tratamos de poner la C como que confirmo si el paciente, si el rescatador tiene riesgos. Por ejemplo, si alguien se desploma y yo no veo los riesgos que están alrededor de esa persona y me acerco y lo toco, de repente termino electrocutado porque no me di cuenta que esa persona estaba con el dedo metido en el enchufe, por darles un ejemplo. Entonces siempre el operador tiene que evitar riesgos, que le pase lo mismo que la víctima. Entonces mi primera pregunta de C es confirmar si yo como operador, como rescatador, tengo riesgos. Si un paciente se cae, lo atropella un carro en la avenida Javier Prado, ustedes para entrar a la avenida Javier Prado para rescatarlo
tiene que parar los carros, detenerlo para poder ayudarlo, no se van a meter y otro carro lo va a atropellar. Entonces la idea es protegerlos, evitar el riesgo hacia el operador, lo primero, confirmar si tengo riesgo. La otra C es confirmar si hay pérdida de conciencia. Lo estimulo, lo llamo, si lo conozco por su nombre, confirmo si hay pérdida de conciencia. Y veo que no está respirando, veo que tiene una respiración boqueante. Entonces, con eso suficiente para decir que está en paro. Para el ego, para el que no es médico, para el que es el de la calle, suficiente para decir que está en paro. Y obviamente la otra C es corro y pido ayuda. Llamen a los bomberos, llama a mi sistema de emergencia del hospital, etc. Corro y pido ayuda. Y finalmente, la letra C, para no olvidarlo, son las compresiones torácicas. Entonces, la C involucra 4 cosas para no olvidarme. Si yo corro riesgos, si confirmo si está inconsciente o no, corro y pido ayuda y doy las compresiones. Y las compresiones torácicas son 30 compresiones en el centro del tórax, con los codos que no se doblan, rectos, con una profundidad que más o menos son 2 pulgadas o 5 centímetros. Son fuertes y rápidos, tratando de llegar entre 100 y 120 masajes por minuto. En el centro del tórax, ¿cómo sé que estoy en el centro del tórax? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo sé que estoy en el centro del tórax? Mi parámetro anatómico. Esternón, ¿qué más? Y si tiene más péndulas, ¿dónde termina el masaje? En el ombligo. Entonces, el esternón al medio, ustedes saben anatomía, más fácil, el esternón al medio, punto, ese es el centro del tórax. Ya no es que 2 traveses de dedo por encima de la apófisis sifoide, eso ya pasó a la historia. Entonces, para ustedes que no son legos, que ustedes que ya son casi médicos, en el centro del esternón, punto, se acabó. La letra A, que yo empiezo en las compresiones. ¿Por qué empezamos con las compresiones? Porque se ha demostrado científicamente, mediante trabajos basados en evidencia, que no podemos demorar en dar compresiones. Por esa razón se cambió el ABC, se cambió por CAB. Luego de la C viene A, de abrir la vía aérea. ¿Qué maniobra es la más fácil? Frente-mentón, nada más, no hay nada que hacer. Doctor, si yo sospecho que tiene un trauma, triple maniobra modificada, eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? Pero ya no se aplica el ver, escuchar y sentir. Veo que no respira, escucho que no respira y siento que no respira. Eso es perder tiempo. Solo veo, como dije en la primera parte, confirme si hay pérdida de conciencia y no respira. Está boqueado, listo, ya está en paro. Empiezo mis 30 compresiones, termino las 30 y abro la vía aérea con maniobra frente-mentón y le doy 2 respiraciones. 2 respiraciones profundas, suficiente para levantar el tórax, suficiente para levantar el tórax. Si de repente nuestro delegado va a dar ventilación, tiene una amplexación torácica bárbara. Pero si de repente es una persona muy menudita, no. Entonces por eso se dice que no se habla de volúmenes, sino lo suficiente para levantar el tórax. Entonces debemos recordar que el rescatador debe dar 5 ciclos de 32, que equivalen más o menos a 2 minutos, 5 ciclos de 32. Y empiezo con mi CAB, 5 ciclos de 32. ¿Cuándo verifico el pulso? Cuando acabe mis 5 ciclos de 32. Verifico mi pulso central, mi pulso carotídeo. Si me dicen en un adulto hay 2 rescatadores, igual es 32. En cambio en niños y neonatos pueden ser 15. La RCP básica generalmente no va a durar más de 10 minutos. Hay excepciones, lo vamos a ver. Luego de completar los 5 ciclos de 32, verificamos el pulso. El pulso tiene que ser el pulso central, adultos y niños pulso carotídeo, y en los lactantes es el pulso braquial o femoral. No buscamos el carotídeo. ¿Por qué razón? Porque el cuello está muy pegado al tórax y nuestros dedazos no van a poder permitir palpar el pulso. Por lo tanto, se decide en los lactantes el pulso braquial.
Si no hubiera pulso y estoy solo, no tengo ningún dispositivo biomédico ni drogas, sigo con mi RCP básico, o sea, con mis 5 ciclos de 32. Y así sucesivamente hasta que venga la ayuda, hasta que venga el soporte avanzado. Entonces, en el RCP básico, ¿qué se necesita? Manos y boca, nada más. ¿Cuánto de FIO2 le doy a una persona cuando le doy respiración boca a boca? ¿Cuánto le daremos? ¿Cuánto le damos? ¿Ah? ¿0,21? ¿Qué dicen? No, 0,2 es lo que respiramos, pero lo que le doy cuando exhalo es más o menos 0,16. Entonces no estamos dando 0,21 por si acaso. Pregunta de examen. El masaje tiene que ser una profundidad de 2 pulgadas. Entonces, ¿cómo se aprende esto? Con la práctica, no hay otra manera. Porque las guías hoy día son más exigentes. Si le das más de 5 centímetros a 6 centímetros, está mal. Tienes posibilidad de complicar el masaje. Entonces, ¿cómo se va a aprender? Con la práctica, con el ritmo que ustedes tienen que coger. Cada parte del mundo ha inventado sus cosas. Como los americanos dicen al ritmo de Fiebre de Sábado por la noche, tienen su música, ¿no? Pero bueno, es cosa de ellos, pues, ¿no? Lo importante es saber dar el masaje bien. Esto ya lo hemos mencionado. Miren ustedes cómo están los codos. En este caso el colega que está ahí no dobla los codos, rectos, directo al centro del tórax. ¿Ustedes le darían respiración boca a boca a un desconocido? ¿Qué dicen? No, seguro dirían no. Yo también seguro no le daría, ¿no? A ver, ¿quiénes están con scraps? Levanten la mano los que tienen scraps. Sin miedo. Casi la mayoría. Ok, entonces si les pasa caminando por la calle, llámense en WOM, en Plaza B, en el aeropuerto, en el colegio, llegando a su casa, y alguien hace paro, lo primero que van a hacer es voltear a ver a quiénes, a ustedes. Y ustedes tienen que reaccionar, dar RCP. ¿Entienden? Entonces, como entran con su mandil ahí, ¿no? Pues mejor yo voy a civil, pues paso piola, ¿no? Porque existen muchas cosas en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué les queda el mensaje? ¿Están obligados a dar respiración boca a boca? No. Pero sí están obligados a dar compresiones, eso sí. Si yo no lo conozco, o sea, si no es mi padre, mi hermana, mi abuelito, mi hijo, no sé, no lo conozco, difícilmente yo le pueda dar. De repente entre ustedes dos se conocerán sus cosas y sabrán si le dan respiración boca a boca o no. Yo no sé si tendrá HIV, si tendrá hepatitis C, B, TB, no lo sé. Entonces, no es para el ego una obligación dar la respiración boca a boca, no, porque se pierde tiempo y porque hay ciertos riesgos que no conocemos al paciente. Pero sí está demostrado que la RCP, mano sola, sin ventilación, es útil, tan igual como era un RCP básico. Pero si ustedes quieren ser más proactivos, pueden comprarse estos dispositivos de barrera, ¿no? Que en muchas partes del mundo, muchos colegas que trabajan en emergencia tienen su dispositivo de barrera. Y estos dispositivos se ponen encima de la cara y le comienzan a dar respiración. Llámese un pocket o un plastiquito que viene especial para ponerlo encima de la cara de la víctima. ¿Es lo mismo dar RCP un adulto, un lactante, un niño? No, lo sabemos. Los grupos etarios están separados por edades. Los lactantes infantes menos de 1 año, los niños de 1 a 8 y los adultos más de 8. Y lo que quiero que saquen acá de mensaje es que si un niño de 7 años pareciera un niño de 10 años o de 11 años, ¿qué RCP le voy a dar? De adulto. ¿Por qué? Por su biofísico, ¿no? Entonces yo tengo un niño que parece adulto, que parece que tuviera 10, 11 años, le doy como si fuera adulto. En un niño el masaje es ¿con cuántas manos? Con una. En adultos con 2 y en lactante con los dedos, ¿no? Y ahí está el cuadrito, léanselo bien porque por ahí van a venir preguntas. ¿Qué tenemos que entender en la fisiopatología? Cuando yo doy un masaje cardíaco,
no está suplantando exactamente el gasto cardíaco del corazón de la víctima. El gasto cardíaco de un masaje es más o menos entre un 10 a 25% del gasto cardíaco, primer punto. Segundo punto, cuando nosotros le damos la ventilación, la hiperinsuflación, o sea, si nosotros comenzamos a darle muy rápido la ventilación, podemos hacer de que aumente la presión intratorácica, y esa presión intratorácica evita que haya retorno venoso, y al no haber retorno venoso no hay buena irrigación coronaria, entonces no es bueno hiperventilar al paciente, hay un ritmo de ventilación. El otro punto es que cuando también damos una ventilación o hiperventilamos al paciente, podemos llevar al paciente a una alcalosis respiratoria. ¿Y qué hace la alcalosis respiratoria? Fija el oxígeno en la hemoglobina, no la entrega al tejido. Entonces también eso no es bueno. Por eso la ventilación tiene sus pausas que tienen que ir más o menos acorde a lo habitual que tenemos normalmente. En el caso de una hipovolemia, el retorno venoso va a estar disminuido y el paro cardíaco, así en paro cardíaco, el gasto cardíaco va a estar bajo. ¿En qué caso se cumple esto? Hipovolemia, en trauma múltiple. Se desangra. Y yo, por más que le pueda hacer un muy buen masaje, si no tengo volemia, no voy a poder restituir el ritmo. Entonces, en esos pacientes con trauma o pacientes hipovolémicos, necesitamos reponer al paralelo volumen. Entonces, cuando hablamos de las respiraciones, tienen que ser respiraciones pausadas, no hiperinsuflar, no hiperventilar. Y las respiraciones que nosotros damos cuando sacamos a alguien del paro se llaman respiraciones de rescate. Son respiraciones de apoyo que se dan al lograr revertir el paro. Normalmente el ritmo de ventilación es entre 10 a 12 respiraciones por minuto y en niños entre 12 y 20. Si el paciente, después de haberlo sacado al paro, ventila espontáneamente, que sería mi ideal, lo tengo que poner en una posición de rescate, de cúbito lateral. Tengo que estar viendo el pulso, verificando cada cierto tiempo hasta que me llegue la ayuda que he solicitado, el RCP avanzado o la ayuda a través de la ambulancia o el equipo de código azul. ¿Cuándo suspendo la RCP? 1, cuando llega el soporte avanzado. 2, cuando me agoto. Cuando ustedes hagan la práctica van a ver que no, con las justas harán pues 5 ciclos, ¿no? Nada más. Pero a ver, háganlo solos, estoy seguro que se van a agotar. Pero si fuera un familiar muy cercano, estoy seguro que no se agotaría. ¿Entienden? Entonces hay un aspecto que también hay que valorar, ¿no? ¿Cuándo más suspendemos el RCP? Cuando la víctima responde a las maniobras, cuando hay pulso, cuando recupera la conciencia. Cuando ha pasado más de 10 minutos de un RCP sin éxito, excepto en ciertos casos, por ejemplo, que sospecho de hipotermia, ¿no? Por ejemplo, ahorita si alguien hace paro en Arequipa, en Puno, no va a ser suficiente 10 minutos de RCP básico, ¿no? Tiene que ser más tiempo, puedo sospechar de hipotermia. O en el caso de los ahogados, o en el caso de la sobredosis por fármacos. Y finalmente, ¿cuándo suspendo el RCP? Cuando, habiéndose iniciado un RCP, viene alguien y me dice, ¿sabe qué? No lo reanime porque tiene cáncer terminal o porque tiene una enfermedad terminal. Entonces suspendo y hago orden de no resucitación, ya más, es terminal, es irreversible. Y esto lo pongo como acotación porque en nuestro país no existe nada con respecto a la legislación en paro. No está legislada la parada cardíaca y la RCP, como en otras partes del mundo. Entonces no es fácil a veces enfrentarse a un paciente en paro. Imagínense que llegara una familia llevando a su familiar a la emergencia y ya desde comas hasta el hospital Loaiza. Y de repente ya llega en paro, ya obviamente ha pasado la muerte clínica, está en muerte definitiva y usted le dice, no hay nada que hacer. A veces no es fácil hacerle entender a la gente. Pues a veces hay que tomar ciertas actitudes para que ellos vean que por lo menos se hizo algo. ¿Por qué? Porque en nuestro país no está legislado. La gente puede no solo ser demandante, puede perder los papeles si uno no hace nada. Entonces ya entra en un aspecto ético de saber cómo manejar la situación. El tercer eslabón es la desfibrilación.
Y el ritmo inicial más frecuente de un paro, como dije, es la fibrilación ventricular. El tratamiento es la terapia eléctrica. Como vemos acá en esta simulación, vemos que hay múltiples focos ectópicos en el ventrículo y el ventrículo hace esto. Cuanto más demoremos, la fibrilación ventricular va a terminar ¿en qué? En asistolia. Entonces, una fibrilación ventricular de ritmo grueso significa que es reciente esa fibrilación ventricular. ¿Y cómo revertimos esto? Con una descarga eléctrica que le llamamos desfibrilación. No es lo mismo desfibrilación que cardioversión, son dos cosas diferentes. Lo vamos a ver también en la práctica, depende del doctor Arevalo cuando hable arriba le va a decir. Pero la desfibrilación, yo doy una descarga alta, de alta intensidad. ¿Y cuál es mi objetivo? Es con esa descarga borrar los focos ectópicos que tiene el ventrículo. Todos estos focos ectópicos con la descarga se borran. ¿Y qué se espera? Que el comando, que el nódulo sinusal, arranque y comience a ejercer una contracción normal. Eso es lo que se busca con la desfibrilación. Cuando hay una taquicardia ventricular, hay un solo foco que tome el comando en el ventrículo y genera esto. Genera esto. El ventrículo no se contrae, pero genera un ritmo, que lo vamos a ver, que lo vamos a reconocer en el EKG. ¿Y qué es lo que hace también la desfibrilación? Borra ese foco ectópico y espera que arranca el nódulo sinusal. Por eso son los dos ritmos desfibrilables. En cambio, en la actividad eléctrica sin pulso y en asistolia no hay focos ectópicos, no hay nada. No es que yo descargo un corazón que ya está parado por sí mismo. Entonces yo no voy a borrar ningún foco ectópico. Ahí lo que se necesita es masaje para poder llevar esa asistolia o esa actividad eléctrica sin pulso a una FB o una TB, o lo saco depende con ritmo sinusal. Cuanto más tiempo me demoro, menos oxígeno tiene el corazón, más consumo de oxígeno, menos ATPs y por lo tanto la posibilidad de salir cada vez es menor. Por cada minuto que yo me demoro en desfibrilar, pierdo 10% de posibilidad de salvar la vida. Por lo tanto, en 10 minutos prácticamente he perdido casi el 100%. ¿Cuáles son los tipos de desfibriladores que tenemos? Dos. Los desfibriladores externos. Este, por ejemplo, fue el primer desfibrilador, que es una caja de madera. Este es el desfibrilador de King Howen. Los desfibriladores externos, que pueden ser estos, los manuales, que los manejamos nosotros, los operadores, que nosotros prendemos el equipo, definimos cuánto le va a dar de descarga, y los DAEs, que son estos de acá. El DAE es este, que yo le pongo los parches bien ubicados, prendo el aparatito y el aparatito reconoce qué ritmo tiene el paciente. Dice, paciente está en fibrilación ventricular, aléjese y voy a descargar y descarga. Hay los semiautomáticos y los automáticos. Y los manuales, los que nosotros usamos en los hospitales, son estos. Yo manejo el equipo, yo decido y digo en qué momento se tiene que retirar para yo dar la descarga. Muchos hospitales tienen, y muchas clínicas y muchos centros comerciales y aeropuertos tienen DAEs. Y el DAE es de una gran ayuda. Por ejemplo, hace poquito tuvimos un paro en la clínica, no en el hospital, y el médico va a hacer la reanimación y no le traían este desfibrilador, no le traían el manual. Entonces, ¿qué dijo? Tráeme el DAE que está pegado en la pared. Sacó el DAE, le puso los parches y el aparato le dijo, no está en fibrilación ventricular, y comenzó a darle masaje. Pero si le decía que estaba en fibrilación ventricular, el mismo DAE descargaba. Todo esto tiene que ser rápido, menos de 4 minutos estamos hablando. ¿Qué pasaría si yo estoy dando masaje y me traen un desfibrilador? Va a depender del tiempo que yo esté dando masaje, que haya empezado. Si el paro tiene 1 minuto, me paro, me detengo el masaje y le doy la desfibrilación. Pero si el paciente está en paro y ya tiene más de 4 minutos, termino mis ciclos y luego lo desfibrilo. No es que interrumpo. Este es, por ejemplo, un desfibrilador manual externo, ¿no? Acá tenemos el nivel de energía
Yo muevo esto y defino cuánto le voy a dar. Las palas ubicadas a nivel de la clavícula, línea media del lado derecho, debajo, y a la altura de la línea axilar anterior del lado izquierdo, a la altura del precordio. Siempre las palas tienen que ir apuntando, las palas, la parte anterior tiene que apuntar hacia la cabeza. No es que esta pala la pongo para acá mirando y la otra mirando para allá. No, las palas apuntan siempre hacia la cabeza porque se forma un arco eléctrico. Y los desfibriladores pueden ser de tipo de descarga monofásicos o bifásicos. ¿Qué significa monofásico y qué significa bifásico? Monofásico significa que yo doy una descarga de un electrodo, de una pala, a la otra pala. Atraviesa el corazón. Y con esa descarga que hago, borro los focos ectópicos en el ventrículo. Y espero que tome el comando el nódulo sinusal. Esa descarga que va de un lugar a otro es monofásica. Pero cuando esa descarga va de un lugar de la pala a la otra pala y regresa, se llama bifásico. Entonces, ¿en cuál vamos a emplear más energía? ¿En el monofásico o en el bifásico? En el monofásico. En el monofásico 360 joules. En el bifásico entre 150 y 200, porque si a un bifásico le meto 360, termina el corazón como un anticuchito. Entonces se bajan los niveles. Esto es una fibrilación ventricular. Múltiples focos ectópicos en el ventrículo. ¿Se ve QRS? No. ¿Se ve onda P? No. ¿Se ve onda T? No. Es totalmente irregular. Todos esos son múltiples focos ectópicos. Entonces, cuando yo voy a descargar, hay que he puesto 360. ¿Qué significa? ¿Qué nivel de energía le voy a dar? ¿Monofásica o bifásica? ¿O qué tipo de energía le voy a dar? ¿Monofásica o bifásica? Acá es monofásica. Si yo veo que mi desfibrilador dice 360 como máximo, ese es monofásico. Pero si veo que es 200 y tengo una rayita que me indica, ese es bifásico. Doy una descarga. Siempre usamos en el monitor de 2, ¿no? Pero no es absoluto, ¿no? No es absoluto. Nos ayuda porque vemos mejor la onda P, ¿no? Esto es una taquicardia ventricular. ¿Por qué es una taquicardia ventricular? ¿Alguien me podrá decir? ¿Alguien podrá mencionar por qué considera que es una taquicardia ventricular? Ya entrando a la clase de arritmias. QRS ancho. Más de 0, 10. QRS ancho. Entonces es salvo que el paciente tenga bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Ahí tenemos que tener ciertos criterios para definirlo. Pero cuando yo tengo una taquicardia con complejos anchos en todas mis derivadas precordiales, lo más seguro es que sea una taquicardia ventricular. Y dice sin pulso, significa que no hay pulso, y entonces significa que está en paro cardiorrespiratorio. ¿Cuánta frecuencia cardíaca tiene este paciente? 174. Es una taquicardia ventricular, taquicardia más de 100. Ventricular, QRS ancho. Sin pulso no le encontré pulso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cardiovierto o desfibrilo? Desfibrilo. La cardioversión es para las arritmias. Pero el paciente está vivo, no está muerto. Acá está muerto el paciente. Esto lo traigo a colación. No sé si se ve acá, no sé si ven las palas, si se ven una de las marcas de la pala. Si lo ven, este paciente lo desfibrilaron 12 veces. ¿Cuál fue su error de los que lo desfibrilaron? Que no le pusieron gel a las palas. Entonces siempre a las palas le ponen gel. No lo desfibrilan directamente, sino queman. Y huele a carne quemada. Cuando desfibrilen o cardioviertan, tienen que tener claro que puede el paciente estar con oxígeno. Y si ustedes ponen mal las palas o las pegan mucho, puede salir un arco eléctrico. Y si sale electricidad y hay oxígeno, terminan con San Pedro, con el paciente, ¿no? Vuela, explota. Entonces tengan siempre cuidado.
Esto es actividad eléctrica sin pulso y asistolia, ritmos no choqueables. Actividad eléctrica sin pulso significa que hay actividad eléctrica con una frecuencia bien baja, pero que no hay pulso. O sea, el corazón con la justa podrá hacer esto o nada, pero hay actividad eléctrica en el electrocardiograma. Y en la sistolia es una línea isoeléctrica. Para cuestiones de definición, ¿cómo defino una sistolia? Cuando tengo una línea isoeléctrica en dos derivadas. No puedo basarme con una sola derivada que esté en asistolia, porque pueden haberse salido los electrodos. Entonces estos ritmos no son choqueables, porque acá no hay ni focos ectópicos, no hay nada que borrar. Acá lo que te está diciendo es que ese corazón no tiene ATPs, le falta energía y tenemos que darle masaje. Lograr que perfunda, si de repente llega a una FB, lo desfibrilamos. Entonces, ¿cuál será el mejor pronóstico? ¿Una FB o una sistolia? Una FB. Doctor, ¿y la fibrilación ventricular debería ser un tipo de actividad eléctrica sin pulso? ¿Hay actividad eléctrica? Hay actividad, pero por definición se dice que son múltiples focos ectópicos. Entonces, en realidad, si lo ponemos así, ciencia cierta, claro, podríamos decir que, pero no lo definimos como tal. No, eso ténganlo claro. Es cierto, hay actividad de múltiples focos, pero no estamos definiéndolo en el otro lado de la frontera, ¿no? El cuarto eslabón es el soporte avanzado de vida. ¿Y el soporte avanzado de vida qué significa? Significa tener dispositivos, tener drogas, D de drogas. Acuérdense, C de compresiones, la primera D es de desfibrilación. Y las otras Ds que vienen son drogas y dispositivos biomédicos. Así no se van a olvidar. C, compresiones. Mi RCP básico es compresiones y ventilación. Y luego de ahí viene la desfibrilación, la primera D, y luego vienen drogas y dispositivos. Yo el hecho de utilizar ya un ambú, yo el hecho de utilizar un tubo de Mayo, yo el hecho de utilizar adrenalina, ya estoy hablando de RCP avanzado. O sea, el RCP avanzado involucra el cuarto eslabón, todo esto que estoy diciendo. Las drogas que utilizamos son vasoactivos, la adrenalina y o la vasopresina, y antiarrítmicos, amiodarona o lidocaína. Y de los dispositivos que utilizamos son la bolsa de reanimación, mal llamada ambú, la intubación, los accesos venosos que se ponen dos, y el uso del capnógrafo. El capnógrafo es un dispositivo que ayuda a medir la capacidad de decir si es un buen masaje o no, si estamos haciendo un buen masaje cardíaco. No es obligatorio tenerlo. Y este es el algoritmo. Diez minutos hasta donde llegue, ahí me quedo, entre el doctor Reyes. Miren, llega el desfibrilador, lo que he pedido, o el DAE, con el desfibrilador que pongo los parches, me va a decir qué ritmo es. Si es un ritmo desfibrilable, lo va a desfibrilar el desfibrilador automático externo. Si yo tengo mi desfibrilador manual, pongo las palas y veo qué ritmo es. Si es un ritmo desfibrilable, taquicardia ventricular sin pulso y FB, voy a descargar. Pero les vuelvo a repetir, si el paciente tiene menos de 4 minutos, yo paro la RCP, las compresiones y lo desfibrilo. Pero si tiene más tiempo y veo que la onda de fibrilación ventricular no es alta, no es gruesa, sino muy planita, que se está acercando a una sistolia, completo mis ciclos de masaje. Luego de ahí desfibrilo y continúo después de la desfibrilación con el masaje. Nunca desfibrilen y luego se ponen a buscar el pulso. No, desfibrilan y siguen con el masaje después. Y cuando ya terminan los ciclos, recién ven el pulso. Porque cuando un paciente sale del paro, no crean que sale al toque con buen pulso. Sale el corazón aturdido. Entonces necesitamos ayudarlo. Y lo vamos a ayudar con el masaje. En cambio, cuando nosotros estamos frente a un paciente con una actividad eléctrica sin pulso o asistolia no desfibrilable, todo es masaje. Masaje, no puedo soltarlo. 5 ciclos de 32 y recién miro cómo está, si hay pulso, no hay pulso, qué ritmo tiene. Y allí entra a tallar el uso de drogas. La adrenalina, dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos.
la adrenalina. 1 miligramo, no necesitan 5 ni 10 ampollas. Se ha visto que los pacientes que le ponen 10 ampollas, 5 ampollas, se mueren, no van bien. Lo sacan del paro, pero en horas después se va a morir. Porque hay un estado hipermetabólico con la dosis tan alta de adrenalina. Entonces, la dosis es 1 miligramo, no es más. La vasopresina, la pueden usar, pero no ha demostrado ni mal ni bien. No ha demostrado ni mal ni bien. ¿Cuánto es la dosis? 40 unidades. ¿Por qué? Porque los estudios iniciales decían de que aquellos pacientes que estaban en paro, había un grupo de pacientes en paro que tenían dosaje de vasopresina bajo y otros que estaban en paro y que tenían dosaje de vasopresina alto. Los que tenían vasopresina alta en sangre fisiológica salían con más frecuencia del paro. Entonces se dieron cuenta que la vasopresina era un vasopresor, aparte de tener el efecto antidiurético, vasopresor, y se utilizaba esa dosis de vasopresina. Pero luego se ha demostrado que no hay diferencias. Luego que yo estoy dando los vasopresores y estoy dando mi RCP, mi masaje paralelo, termina los vasopresores y puedo yo alternar vasopresores con antiarrítmicos. Vasopresores con antiarrítmicos. No es que pongo el vasopresor y al toque el antiarrítmico, no. El vasopresor, doy mis 5 ciclos de 32 y luego, si no sale, le puedo poner un antiarrítmico, que es amiodarona, 300 miligramos, en bolo diluido en 100 en dextrosa, se los paso al toque, serán pues 5 minutos, 10 minutos. Y se alternan. La segunda dosis de adrenalina, ¿cuánto será? ¿1 miligramo o 2 miligramos? 1 miligramo, siempre es 1 miligramo. Hago mi RCP, estoy haciendo mi masaje, no sale del ritmo, obviamente he desfibrilado, y la segunda dosis de amiodarona es 150, o sea, voy alternando vasoactivos con vasopresores. Más o menos así. RCP, desfibrilo, llega el desfibrilador, doy RCP, veo el ritmo, si está en ritmo desfibrilable, desfibrilo, y mientras estoy dando el RCP, administro vasopresores. Verifico el ritmo, desfibrilo, sigo con el RCP y ya alterno con antiarrítmicos y regreso otra vez a la... En ese ciclo estamos. ¿Cuánto tiempo podemos estar en un RCP avanzado? Hasta 30 minutos, para que tengan una idea. Desfibrilando, dando drogas, etc. Recuerden ustedes que cuando el paciente esté en paro tienen que poner 2 buenas vías. En cambio, cuando están en actividad eléctrica sin pulso de sistolia, se da el RCP, se va a considerar adrenalina o vasopresina, pero no se usa amiodarona. Aquí en la actividad eléctrica sin pulso de sistolia no se usa antiarrítmicos, ya no se usa atropina. Y tienen que pensar en estas causas, las H's y las T's. Las H's y las T significan de que estas causas pueden originar paro y que si no las resuelvo, no va a salir del paro. Por ejemplo, si tengo un paciente con neumotórax a tensión por un trauma y yo no dreno ese neumotórax, en el momento en que esté en paro, no va a salir. Entonces tengo que resolver el problema. Si el paciente está con una hipercalemia con potasio en 8, si no mejoro, no estabilizo la hipercalemia, no va a salir del paro. Tendré que poner gluconato de calcio, solución polarizante, ¿entienden? Entonces yo tengo que ir resolviendo estos problemas de las H's y las T's. Mi estándar de RCP es el que les he mencionado, pero si no sale con las drogas, debo pensar en estas causas. Si un paciente viene con trauma múltiple que ya ha sangrado y entra en paro, yo debo pensar 3 cosas: que está hipovolémico, y debo poner volumen mientras doy el paro, que puede tener un neumotórax a tensión, si no lo dreno, se muere, y si hay un taponamiento cardíaco, si no lo dreno, también se muere. Entonces debo pensar en las H's y las T's si no resuelvo el paro con RCP.
las intoxicaciones, la hipotermia, la acidosis, la hipoxia, la trombosis coronaria, un infarto externo, una trombosis pulmonar, una embolia pulmonar, también debemos pensarla. ¿Qué pasa si yo no consigo vía endovenosa? La puedo utilizar entonces la vía intraósea. ¿Qué pasa si yo no tengo vía intraósea? ¿Por dónde pongo las drogas? Por el tubo endotraqueal. ¿Cuánto de dosis debo poner por el tubo endotraqueal? No está muy claro, porque antes se decía el doble de dosis. La absorción es totalmente errática, no se sabe cuánto se absorbe. Por lo tanto, dar drogas por el tubo endotraqueal sí se puede dar, pero recuerden que es errático. ¿Qué drogas podemos utilizar? Adrenalina, lidocaína, atropina y naloxone. Ya no utilizamos atropina, por lo tanto queda en adrenalina, lidocaína y naloxone. No tenemos naloxone en el Perú, entonces queda adrenalina y lidocaína. No vamos a poner amiodarona por el tubo endotraqueal, no se pone la amiodarona por el tubo endotraqueal. Un dispositivo que podemos utilizar en el paro es el capnógrafo. El capnógrafo es un dispositivo que lo conectamos al tubo endotraqueal y nos va a permitir ver el aire expirado, la expiración, el CO2 expirado. Y cuando el CO2 expirado es más de 10 milímetros de mercurio, indica que es obviamente todas estas son compresiones que yo estoy dando y veo el CO2. Y veo que todas mis compresiones tienen un nivel de más de 10 milímetros de mercurio, muy probablemente ese paciente va a salir del paro. Pero si la presión alcanzada es menos de 10, con el capnógrafo lo más probable es que no salga del paro. Esto es lo que yo les decía, ya para acabar. Esta es una fibrilación ventricular gruesa, miren los complejos, no hay Q, ni R, ni S, ni T. Y miren esta fibrilación ventricular que más parece una asistolia. Esto de aquí lo desfibrilo al toque. Esto de acá, termino mis 5 ciclos de 32 y miro si lo voy a desfibrilar o no. Entonces va a depender si es una fibrilación ventricular gruesa o fina. Vean ustedes, la fina significa que tiene más tiempo en paro. El quinto eslabón es el manejo posparo. El manejo posparo, cuando hemos sacado al paciente del paro, tengo que darle soporte ventilatorio. O sea, debo estar intubado, y si no está intubado lo intubo, lo conecto a un ventilador artificial, preparo drogas. Si ese paciente salió con amiodarona, le debo continuar una infusión de amiodarona. Si ese paciente salió con lidocaína, debo continuar una infusión de lidocaína. Si ese paciente está hipotenso, debo ponerle una droga vasoactivo. Normalmente ponemos noradrenalina. Si no hay noradrenalina, pondremos dopamina. ¿Por qué no ponemos primero dopamina? Porque la dopamina es taquicardizante y puede inducir otra vez arritmias. Entonces manejamos con noradrenalina. ¿Qué más tenemos que hacer? Evaluar las causas reversibles. Hipovolemia, hipoxia. Entonces, ¿qué significa? Que le voy a tomar un AGA del saque. Le tomo un AGA. Le pido una placa de tórax, le pido enzimas cardíacas, porque la principal causa de paro en adulto es infarto, y le pido otros exámenes de base, como por ejemplo bioquímica, etc. Un paciente que salió del paro y queda con una encefalopatía hipóxica, o sea, va a quedar en coma, a las 72 horas, si no sale del paro, no hay reflejo corneal, o el paciente está con mioclonías, el pronóstico es malo. ¿El paciente puede entrar en muerte encefálica? Puede entrar en muerte encefálica. Y un paciente en muerte encefálica, si la causa está demostrada, porque es un infarto, porque es un ACV hemorrágico, etc., puede ser un donante cadavérico. Para terminar, entonces, los factores de riesgo a desarrollar un síndrome coronario agudo, que lo van a hacer con Otto Reyes y que lo lleve al paro, son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, el sexo masculino, el tabaco, la edad, la personalidad, la obesidad, la vida sedentaria y la raza morena. Los que están con check no los podemos revertir, el resto los podemos controlar. ¿Entienden? Entonces, estos son los factores de riesgo que tenemos que tenerlos claros, y que si tiene más, significa que tiene más riesgo de ser un evento coronario y por lo tanto una parada cardíaca.
Bien, ¿alguna pregunta? Creo que esa es la última. Doctor, una consulta. Sí. Para la vía endotraqueal, sé que para la vía endovenosa el fármaco que vamos a usar, por ejemplo, la adrenalina, se necesita diluir con 9 cc de cloruro de sodio. Ah, Para la vía endotraqueal también se le da diluido o se le puede sí, dar se da diluido, se da diluido. Normalmente le ponemos